Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo 5 de junio tenemos una lección muy hermosa. Una lección en la cual el Señor quiere enseñarnos cosas que necesitamos en nuestras familias también poner en práctica para evitar problemas, dificultades y muchos dolores de cabeza. Así que pidamos la dirección de Dios para que podamos aprender y poner en práctica los consejos de Dios. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias le damos, Señor, por la vida que nos concede. Gracias por esta oportunidad de recibir estos consejos para nuestro bien. Suplicamos sabiduría, Señor, porque no hay en nosotros. Suplicamos que el Señor Espíritu Santo trabaje en nuestras mentes y escriba en ella su voluntad. No somos merecedores de nada, pero todo lo suplicamos en el único que tiene méritos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Problemas familiares. En la casa de Israel, en la casa de Jacob, donde habían 4 mujeres y llegaron a ser 12 hijos. Habían diferentes caracteres y todo ello influyó para que vinieran problemas en la familia. Jacob finalmente comienza la lección. Jacob finalmente se estableció en la tierra. Ya no anduvo de nómada de aquí para allá, sino que se estableció, quedó en un lugar. Y ese lugar fue donde vivió su padre. Por eso dice allí en el capítulo 37, verso 1 en adelante: Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Así es de que, mientras, como dice ahí la lección, sin embargo, mientras se instalaba en la tierra, comenzaron los problemas. Esta vez
desde el seno de la propia familia. La polémica no se refiere a la posesión de la tierra ni al uso de un pozo. Básicamente es espiritual. Veamos qué dice la palabra de Dios. Verso 2 en adelante. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. O sea, él apacentaba las ovejas con Dan, Neftalí, que eran los hijos de Bilha, y estaba Gad y Aser, que eran hijos de Silpa. Con frecuencia él andaba con ellos. Y dice, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablar pacíficamente. Tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Él les dijo, oíd ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Entonces le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos y les dijo, he tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. ¿Qué historia? ¿Qué encontramos en ella? Veamos. Primero veamos recuerde que estamos mirando problemas familiares allí en la familia de Israel. Primeramente, veamos cómo surge todo esto. El pecado de Jacob y la serie de sucesos que habían acarreado no dejaron de ejercer su influencia para el mal. ¿Cuál fue ese pecado? Usurpar, mentir, engañar. Y ella dice, produjo amargo fruto en su familia, porque su familia se componía de 4 mujeres. Esas 4 mujeres fueron madres, o sea, cada una de ellas le dio hijos a él. Y eso fue un problema para el carácter de cada uno de ellos, para la formación de sus caracteres. Cuando estos niños llegaron a la virilidad, ellos cometieron graves faltas. Las consecuencias de la poligamia se revelaron en la familia.
Este terrible mal tiende a secar las fuentes mismas del amor y su influencia debilita los vínculos más sagrados. Allí comenzaron los problemas. ¿Por qué? Porque el mismo Jacob o Israel fue el ocasionador de ellos. ¿Qué más? ¿Qué otros problemas familiares trajo consigo por la poligamia? Los celos. Los celos de las varias madres habían amargado la relación familiar. ¿Quiénes absorben esos pleitos, esas riñas, esas palabras hirientes? Son los niños. Una persona cuando está airada, enojada, no piensa en que hay niños y se suelta su lengua a hablar cosas. Y los niños, que son esponjas, sus mentes empiezan a absorber esas palabras de doble filo, de doble sentido, y van quedando allí en su mente. Así fue en la familia de Israel. Los niños eran contenciosos y llegaron a ser hombres que se rebelaban con frecuencia. Y la vida del padre fue nublada por la ansiedad y el dolor. ¿Qué otro problema familiar? Ese problema familiar también fue ocasionado porque Israel o Jacob mandó hacer una túnica de diversos colores y se la dio a su hijo José. ¿Qué indicaba todo eso? Indicaba de que había cierto privilegio para este hijo. ¿Qué pasó con los demás? Los demás empezaron a verlo de una manera, pues ya no bien. Porque dice en el verso 3, Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían. O sea, el comportamiento del padre con este hijo ocasionó que sus otros hermanos de José aborreciesen a su hermano. O sea, el comportamiento muchas veces de nosotros de padres, inclinamos los corazones de nuestros hijos al abismo por no tener un balance en el amor que debemos darle a todos y a cada uno de ellos. Estos fueron causas de los problemas. Pero dentro de esos problemas, de esos caracteres
podríamos decir, contendiosos, violentos de los hijos, a consecuencia de los celos, pleitos entre las mujeres. Había uno de un carácter muy diferente, a saber, el hijo mayor de Raquel, José, cuya rara hermosura personal no parecía sino reflejar la hermosura de su espíritu y su corazón. Dentro de todos había uno que reflejaba un carácter diferente, y eso fue lo que inclinó el corazón de su padre a amarle más. Habiendo muerto su madre, porque tenía como 7 años, estaba niño cuando pierde a su madre. Así es que José, sus afectos se aferraron más estrechamente a su padre, y el corazón de Jacob estaba ligado a este hijo de su vejez. Por eso dice ahí, amaba a José más que a todos sus hijos. José es el hijo del amor de ese matrimonio de Jacob y Raquel. Así es que este niño llegó a ser dócil, amoroso, obediente. Y eso lo miraba su padre. Pero, aquí hay pero también, pero hasta este cariño había de ser motivo de pena y dolor. Imprudentemente Jacob dejó ver su predilección por José, y esto motivó los celos de los demás hijos. Usted como padre o madre ¿está actuando de esa manera? Por eso estas lecciones, para que enderezcamos, para que no cometamos estos errores y llevemos a nuestros hijos a la ira, al enojo, a la envidia, a los celos. Actuemos de una manera igual para todos. Que uno merece más que el otro, no lo manifieste abiertamente. Aconséjelos a todos, ámelos a todos. ¿Qué más nos sigue diciendo la lección? Bien, desde el mismo comienzo entendemos que José, el hijo de la vejez de Jacob, disfrutó de una relación especial con su padre, quien lo amaba más que a todos sus hermanos. O sea, vemos aquí, como vimos ya, de que José tenía un carácter dócil. José escuchaba las instrucciones de su padre, temía al Señor, era más obediente a sus justas enseñanzas que cualquiera de sus hermanos, atesoraba sus instrucciones y amaba y obedecía a Dios con integridad de corazón. Se sentía penado por la conducta errónea de algunos de ellos y con mansedumbre
les aconsejaba que se portaran bien y abandonaran sus malas acciones. Esto solo los exasperaba. José aborrecía el pecado de tal manera que no podía soportar que sus hermanos pecaran contra Dios. Informó del asunto a su padre con la esperanza de que su autoridad contribuyera a reformarlos. Esta presentación de sus errores enfureció a sus hermanos. Se daban cuenta de que su padre amaba mucho a José y le tenían envidia. Esta se convirtió en odio y finalmente en crimen. Eso está en La Historia de la Redención, página 102. Problemas familiares. Como dice la Escritura, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas. Así es de que prestemos atención a esto que le sucedió a la familia de Dios, a la familia de Israel. Vemos aquí que José dice, le llevaba malos informes a su padre, no porque era chismoso, porque ¿quién quiere a los chismosos? El propósito de José. Recuerden que José era de los hermanos menores. Los hermanos mayores no le prestaban atención. Así es que, ¿quién podía enderezarlos? José buscaba el bien para sus hermanos, porque los miraba que andaban actuando de una manera incorrecta. Él se los decía, pero no le prestaban atención, pues tuvo que ir con su padre y decirle al padre, mire padre, esto y esto ocurre con mis hermanos, esto y esto hacen allá donde andan. Y por eso es que le decía a su padre, no para encontrar en su padre algo, sino por el bien de sus hermanos. ¿Cuántas veces también a nosotros viene un hermano y nos reprende? Y decimos nosotros, bueno, ¿quién es este para decirme esto? Y nos molestamos. En vez de agradecerle y decirle gracias por preocuparte por mí, actuamos de la manera contraria y nos volvemos hasta enemigos, ya no le hablamos. Dios está utilizando ese medio para ponerme en alerta y que no lo siga haciendo. Así es que ahora venimos en otra parte. Otros problemas que se ocasionaron. José ingenuamente va y cuenta a sus hermanos de un sueño que ha tenido. Están en el campo los manojos. Manojo de zacate, manojo de... puede ser el zacate de trigo, de la cebada, que hacían. Era parte usual allá en el campo. Entonces José les dice, soñé que cada uno de nosotros hacíamos esos manojos, pero el manojo mío se ponía recto y 11 manojos más se inclinaban al mío. Los hermanos comprendieron qué es lo que ese sueño decía y lo odiaron más. Después hubo otro sueño en el cual, dice, el sol, la luna
y 11 estrellas se inclinaban a él. El padre y los hermanos comprendieron qué es lo que quería decir ese sueño, porque hasta el padre lo reprendió, pero después él se quedó meditando qué querían decir esos sueños. José no entendía, él no entendía esos sueños, pero llegó a entenderlos más adelante. Porque recuerden cuando él fue el segundo allá en Egipto, después de pasar tantas dificultades, llegaron todos y se inclinaron ante él. Pero cuando este joven José contaba estos sueños, no lo hacía con un espíritu altivo, sino humilde. No para que los demás mirasen en él y lo respetaran de esa manera, no. Él lo hacía a sus hermanos a contarles ingenuamente sus sueños. Pero los demás, con una mente más abierta, actuaban de una manera incorrecta. Así que, hermanos, ¿qué más nos enseña el espíritu de profecía? Les voy a leer otra porción del espíritu de profecía. Ningún ser humano se debe sentar en el sitial más elevado para aceptar la alabanza de los demás, olvidándose de que sus tesoros pertenecen a Dios. Se promete la bendición del Señor a los que tienen hambre y sed de justicia, pero nada es más ofensivo que tener hambre y sed de la alabanza de los hombres. Si no fuera por los dones y bendiciones gratuitos de Dios, fracasaríamos para la eternidad. Por lo tanto, nadie entone sus propias alabanzas, satisfaciéndose con su supuesta sabiduría. Si sus talentos fueran el resultado de su propia creación, la alabanza propia tendría algo de lógica. Pero el hombre no tiene nada que sea suyo. No manifestemos nuestra falta de verdadera sabiduría al exaltarnos a nosotros mismos. Inclinémonos humildemente a los pies del que nos ha dado nuestros talentos. Eso está Cada día con Dios, página 198. Así es de que si usted tiene tal o cual don, no se enorgullezca y vea de menos a los demás. Póngalos al servicio del Señor con humildad y Él lo exaltará, porque al final de la lección, mire lo que nos dice, que leamos Mateo capítulo 20, versículo 26 y 27. Pero entre vosotros, dice ahí Mateo capítulo 20, verso 26, pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. A eso nos llama el Señor, a que manifestemos con humildad, que trabajemos para el Señor, que el talento o el don que tenemos lo pongamos al servicio del Señor
y que como un cuerpo que tiene diferentes miembros, así nosotros, con los diferentes dones, talentos, llevemos adelante la obra del Señor Jesús y que sea Él el exaltado. Bien, mis queridos hermanos, esta ha sido la lección para el día de hoy, domingo 5 de junio. Que el Señor les bendiga y no olvidemos sus consejos. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.